Bueno, hermanos y hermanas, estamos aquí con la bendición del Elohim de Israel, con su espíritu, para continuar nuestro estudio del capítulo 10 del libro de Oseas, nuestra serie Profecías al Día. ¿Vale? Tenemos en esta ocasión la segunda parte del estudio del capítulo 10. Y como título hemos puesto Se acabó con los reyes en Israel. Vimos en la parte 1 anterior del porqué de este nombre. Y en esta ocasión pues vamos a tener otra cita más al final para ver de dónde vino el nombre de este capítulo. Quizás otra persona podría poner un título más relevante o más significativo, no lo sé. Yo encontré este aquí en los versos. Trataré de cada capítulo sacar un título de lo que, como resumen de lo que se presenta. ¿Eh? Bueno, estamos en el verso 8, ¿vale? Nos hemos quedado en el verso 7, continuamos desde el verso 8 en adelante hasta terminar, hasta acabar con los versos del capítulo 8 del libro de Osea, del profeta Osea. Recuerden que hubo un rey en Israel, el último rey del reino del norte, que se llamó igual, ¿vale? Que no confundamos el nombre del rey de Israel con el nombre del profeta Osea. Los dos se llamaban igual. Osea en español con H se escribe en hebreo Joshea, vale, como sea. Capítulo 8, verso 10, dicen, serán destruidos los altos de Aven, el pecado de Israel. Espinas y zarzas trepan por sus altares, dirán entonces a los montes, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. Bueno, expresiones que las sabemos, términos de como zarza, como espinas, que siempre se hablan en sentido negativo cuando se despectivo, cuando se trata de lo que hay en Israel, siempre ahora mismo lo que hubo como bendición, lo que ha habido como bendición se convertirá en espacio para las aves salvajes, las plantas silvestres, plantas que no traen, no son alimento, buen alimento para las personas. Los altos de Aven se refiere a los lugares altos, obviamente, en las colinas, los lugares de las colinas, donde pusieron, como hemos visto en las partes anteriores, santuarios, lo que llevó a que Betel se convierta en Bet Aven, ¿vale? Aquí está abreviado solo Aven, ¿vale? Serán destruidos los altares de Aven, es decir, de Betel, era el lugar, como vimos en Osea capítulo 4, verso 13, ¿vale? Aquí Betel se convirtió en Bet Aven y aquí edificaron altares para deidades ajenas. Verso 9 dice, desde los días de Gibea, ¿vale? Has pecado Israel. Allí se han plantado. No los alcanzará en Gibea la guerra a los hijos de la injusticia. ¿Vale? Gibea, como hemos visto en la parte anterior, en Osea capítulo 9, verso 9, es igual a Gabá. Y este nombre de esta ciudad sobresale por una parte por su crueldad y lujuria, según vimos en el libro de Jueces, donde los varones de la tribu de Benjamín abusaron de una mujer hasta que falleció por ello, según está relatada la historia. Este caso, ese suceso en libro de Jueces, capítulo 19 hasta el 21, ¿vale? Por otra parte, Gibea destaca por su rebelión en los días del profeta Shmuel, es decir, Samuel, cuando Israel eligió a Saúl de Gibea como rey sobre ellos, ¿vale? Saúl no fue coronado en Gibea, pero era de Gibea, ¿vale? Se recuerda el nombre de esa ciudad como casa o de donde procede, de la procedencia, la raíz de donde surgió el que iba a ser, el que fue elegido por el pueblo para ser rey sobre ellos, ¿vale? Allí se han plantado, bueno, que por cierto, antes preguntaba a Gamaliel sobre unos pecados de Israel. Hay muchos, en esos contextos se menciona siempre dos, destacan dos, y el nombre repetido de Gibea, pues, saca en evidencia estos dos graves errores, graves pecados que por lo general se plantea aquí en todo este capítulo, ¿vale? Por eso siempre, una y otra vez, al nombrarse esa ciudad, se conecta con los hechos que sucedió aquí. Y estos hechos quedaron vigentes, quedaron pendientes de un juicio porque el pueblo nunca hizo lo debido para
no hizo una teshuvá auténtica, no arreglaron las cuentas con Adonai, siempre quedaron en la raíz de estas abominaciones. Allí se han plantado, es decir, ¿dónde? En lo que es llamado pecado en Gibea. Allí se han plantado. Quiere decir, no han cambiado, han permanecido en la dicha actitud adversa, ¿vale? Tanto como la actitud perversa de los de Gibea llegó a ser una característica de todo Efraín y todo Israel, que no hizo teshuvá desde aquella perversión de los benjamitas y desde que eligieron a un hombre para gobernar sobre ellos, ¿vale? Esos son los dos asuntos que destacan en todo este capítulo. Se tachan como pecado y se han plantado aquí, es decir, no han salido. Desde el origen, desde cuando iniciaron estas transgresiones, esos dos actos, no han cambiado. Es más, se extendió sobre todo el pueblo de Israel la misma actitud. Esos dos pecados aún destruyen a la Efraín de hoy. El desenfreno inmoral idolatra está donde la gente que se supone que debe servir al Elohim de Israel comparte de las enseñanzas cristianas mientras invocan los nombres y los títulos de esas deidades. Y en segundo lugar, la idolatría hacia las personas se ven en los momentos cuando hay demasiada dependencia o necesidad del ser humano en lugar del propio Elohim viviente, ¿vale? Hay mucho que se puede desarrollar en estos dos sentidos, lo hemos hecho en ocasiones anteriores, seguramente vamos a volver a estos dos asuntos porque tristemente forman parte de nuestro entorno en el cual vivimos. Depender de la persona, del hombre en todos los aspectos, y también este culto, esta idolatría, esta acción de perversión inmoral, ¿vale? Que en este caso es a nivel espiritual, se eleva a nivel espiritual, no tanto física, ¿vale? Por aquí no hay muchos, pero aún así, es decir, no hay costumbre de una acción literal física como los de Gibea con los benjamitas para abusar de los demás, pero eso no significa que no hay casos. Yo conozco prácticamente un caso, ¿vale? Un caso donde se me consultó qué hacer porque una señora casada con otra persona, con un varón, fue visitada por un misionero mesiánico, supuestamente vino a enseñarle la Torá y acabó dejándola embarazada, ¿vale? Hay situaciones hasta esta altura, así que la inmoralidad de parte de los que deberían enseñar o se presentan bajo ese nombre que es mesiánico, que enseña los principios hebreos, no por nada las escrituras nos enseña escudriñar los espíritus. No hay que dar credibilidad a cualquier persona, porque muchos vienen usando el nombre de Yeshua, usando las escrituras hebreas, no sabe, como decía Shaul, se infiltran en las casas aprovechándose de las mujeres ingenuas, o bueno, en este caso de las personas que no tienen dominio, no tienen estabilidad. Eso es una de las razones del propósito de nuestra comunidad, que trata de ayudar a las personas no solo en tener conocimiento en las escrituras, sino recuperar el dominio propio, para que cuando una persona que trae una enseñanza ajena se conozca desde lejos y no se le dé permiso a entrar en la casa de su alma, ¿vale? No lo recibas en tu casa, no les dé la bienvenida en las enseñanzas de Ohanan, pero claro, para esto necesitamos tener los ojos abiertos, la capacidad de conocimiento, bien en alto a estima los valores, las virtudes, el dominio personal, la autoridad para decir no, cuando hay que decir no, y abrir la puerta a quien hay que abrir la puerta, tener confianza en quien se solapa, ¿no?, con las escrituras, es decir, es conforme a los principios de las escrituras. Los alcanzará la guerra, dice aquí en este texto. La guerra es un método de juicio. Si en el tiempo pasado Adonai tuvo piedad, en el momento cuando Benjamín actuó de la forma como actuó, tuvo piedad y permitió la vida de 700 varones en Benjamín, esta vez vendrá la guerra por medio de naciones gentiles, que no tendrá piedad de nadie, ¿vale? Es lo que se le dice aquí, no los alcanzará en Gibea la guerra, ¿vale? Ese es el principio causa-efecto. Uno de lo que huye de esto no se libera, y el pasado es ese que persigue a uno, porque cuando no ajusta, hace cuentas con su pasado para arreglar su pasado, pues le vendrá encima. A los hijos
de la justicia. No los sacas a la guerra a los hijos de la injusticia. Bueno, debería ser hijos del Elohim viviente, pero como decía Yeshua sobre muchos de su generación, sé que tenéis como padre a Abraham. O no, sé que sois hijos de Abraham, dijo Yeshua a los rabinos, a gente de su generación, pero tenéis como padre al diablo. Es decir, deberían ser hijos del Elohim viviente, pero al ser hijos de la injusticia, los compara como, es decir, se reflejaba en ellos los rasgos de una otra deidad ajena al Elohim viviente. ¿Vale? O sea, capítulo 10, verso 10, voy a venir a visitarlos y se aliarán pueblos contra ellos cuando sean visitados por su doble culpa. ¿Vale? Doble culpa. Con visitar hemos dicho que se refiere al momento cuando Adonai dirá hasta aquí y se dispondrá a pagar la retribución por todos los actos. ¿Vale? En partes anteriores hemos visto que Adonai dijo sobre Efraín, déjalo. ¿Vale? Déjalo que ande suelto en sus tercos caminos, todo tendrá un final y una cuenta que espiar. Alinearse los pueblos es debido a que el medio de juicio usado para esta culpa es la guerra. ¿Vale? En Ezequiel capítulo 14, verso 21, se presenta las 4 herramientas más usadas por el Creador como medio de juicio: espada, hambre, fieras, bestias salvajes y la plaga. ¿Vale? Para cortar de ella hombres y animales, dice el texto aquí, Ezequiel 14, 21. En este caso se usó la espada, es decir, la guerra. ¿Vale? Voy a venir a visitarlos, se alinearán pueblos contra ellos. Cuando sean visitados, es decir, cuando se le dará, llegará el momento para darle la retribución por sus doble pecado. ¿Vale? Por esos dos actos que más se relaciona con el nombre de la ciudad, porque si fuera que en estos contextos no se hubiese mencionado los nombres de esas ciudades, podría quedar el concepto en general, porque a ver, hay muchos errores, muchos pecados de cual se hicieron Israel, nuestro pueblo culpable, pero al mencionar repetidas veces el nombre de esa ciudad, no podemos ir aleatoriamente a pensar, a ver, ¿qué hicieron? ¿Vale? Cuando se da el nombre de Baal Peor, entonces ya hay una situación concreta donde aquí se considera, se tacha como pecado. Cuando se nombra aquí Gibea, pues hay dos realidades que destacan en relación con el nombre de esa ciudad, o que tuvo lugar en esa ciudad. ¿Vale? La acción de los benjamitas en aquel momento y la elección de Shaul, que era descendiente de la casa de Benjamín, que también era residente o vivía en esta ciudad, o bueno, pertenecía a esta ciudad. La doble culpa se refiere a los dos pecados relacionados con Gibea, ¿vale? Es lo que presenta aquí. Verso 11, Efraín era una novilla domesticada que gustaba de la trilla. Yo pasé el yugo sobre su hermoso cuello. Uncí el carro de Efraín, Judá arraba, Jacob rastrillaba. Los que trabajan al campo o trabajaron en el campo quizás puede visualizar la imagen de lo que esto significa. Nosotros que ahora estamos más cerca y tenemos que preparar el campo para ararlo, somos más en sentimiento con lo que expresan aquí. Pero bueno, les voy a explicar un poquito el asunto. Le gustaba trillar. Bueno, nuevamente con esta ilustración de bien y libertad, Adonai describía el pasado cuando eligió a Israel y le puso un yugo, ¿vale? No pesado sobre su cuello. Es decir, les entregó la bendición de la Torah. La Torah es un yugo, sí, ¿vale? Pero no es malo, no es pesado. Y aquí dice el texto, le gustaba el trillar. Efraín era una novilla domesticada, le gustaba trillar. Trillar es mejor que arar, ¿vale? Para arar se juntan dos bueyes juntos, ¿vale? Se juntaban dos bueyes. Lo hemos visto en Deuteronomio 22, cuando hemos visto la ley que la Torah manda que a un mismo carro para arar no se debe poner un asno y un caballo, ¿vale? Una vaca y un camello, o yo qué sé, animales incompatibles en cuanto a tamaño y fuerza. Tienen que ser iguales, ¿vale? Para los que no escucharon, pueden leer el estudio o escuchar los audios, hay varios. Sobre este capítulo está desarrollado completo, ¿vale? Y así
tener la imagen de lo que estamos estudiando. Trillar es mejor que arar porque cuando se arran tiene que juntar dos animales juntos. Pero para trillar los animales se dejaban sueltos, de modo que también podrían comer, ¿vale? A su antojo. Esto porque, ojo, aquí voy a dejar un ojo, no voy a explicar mucho, quizá en algún momento vamos a hablar sobre esta ley que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, verso 4. La Torah prohibía el bozal, esta mascarilla que se ponía a nosotros, que dice, compartimos el bicho de la pandemia, ¿vale? Se prohibía el bozal para el animal que trillaba, ¿vale? El animal que trillaba tenía que ir suelto para con sus patas por aquí, para allá, por el campo y comer lo que quería de lo que aquí pisaba, el grano, cebada, lo que había, ¿vale? Con que Efraín le gustaba trillar, quiere decir que Adonai liberó a Israel de la esclavitud y por ende del yugo. ¿Cuándo tuvieron este yugo? Pues cuando araban, dejamos aquí entre comillas, es decir, trabajaban como esclavos para los egipcios, ¿vale? Él los libró del servir a los gentiles y los puso como servidores suyos, pero libres, ¿vale? Recordamos que Yeshua nos tomó como esclavos, vimos, la mayoría aquí no estaban en el grupo de estudio cuando hemos hablado sobre el momento cuando Yeshua nos compró de la agora, bueno, es un término griego, es la plaza donde se venden los esclavos. Pero bueno, los audios, los estudios por escrito están disponibles. A algún momento que van a seguir estudiando, pues van a dar con este audio y van a ver cómo Yeshua, cuando nos compró, nos libró, ¿vale? Y nos hizo amigos suyos y por encima hermanos. Y nos elevó a la posición de herederos. Más que eso, ¿vale? De esclavos. Esa es la postura que dio a nuestro pueblo, a nosotros también implícitamente. El yugo del Creador es en lugar de ser de servidumbre y esclavitud, esta vez será solo momento de gozo y bendición en prosperidad y fiestas. A esto fuimos llamados, a ser bendecidos para bendecir, ¿vale? Pero Israel se acostumbró a esta bella vida en el palacio real, es decir, en la tierra de Adonai. Vimos en las partes anteriores que la tierra de Israel está en custodia al pueblo de Israel, pero pertenece al Elohim de Israel. Esta es comparada en los escritos apostólicos, aparece como el reino de los cielos, ¿vale? Un hebraísmo, una metáfora que describe la belleza, lo más deseable, lo más hermoso que se dispone para los redimidos, el reino de los cielos. Ni caso de ir viajando, volar al cielo por una plataforma, por no sé qué nube, una pirámide, los 144.000 que volarán no sé dónde y no sé cómo. Bueno, eso es en la mente science fiction de muchas personas que interpretan los escritos de los apóstoles porque no conocen los principios que están en el Tanaj, ¿vale? Entonces, si nosotros volvemos al Tanaj, aprendemos el sentido de las expresiones, recuperamos nuestra cultura, entendemos mejor en esta luz o desde esa perspectiva del Tanaj lo que se enseñan los escritos apostólicos, ¿vale? Entonces Adonai nos libró, nos llevó a su tierra, que es igual a su palacio real, ¿vale? Y se llegaron a vanagloriarse en tal grado que sacó de su propio palacio al propio rey y se olvidaron de quien, al librarlos de ser esclavos en Egipto, los llevó a una tierra que iba a ser bendecida para que vivieran rodeados de todo cuanto quisieran, ¿vale? Esa era la situación por cual a nuestro pueblo le gustaba, dice aquí, Efraín era una novilla domesticada, le gustaba de la trilla, normal, con razón, ¿vale? Recientemente no hablaba aquí José, que está estudiando el libro sobre Mefiboshet, ¿no? Él fue llevado del Lodebar, un país donde no crece nada, está seco, es la vida donde tuvimos nosotros en el desierto, aquí en las iglesias por donde estábamos, todos cojos, paralíticos. Nos trajo al palacio real, restauró nuestra identidad, nuestro dominio, y resulta que sacamos a David fuera del palacio. Si hubiese hecho así Mefiboshet, se hubiese ilustrado como hizo el pueblo de Israel con Adonai. Lo sacó de su propia tierra. Esa es la razón por la cual está considerado doble pecado, ¿vale? Cuando eligió
el pueblo eligió a Shaul en lugar de Adonai, como él dijo al profeta Samuel. No te preocupes, no a ti te desechan, sino a mí. ¿Vale? Prácticamente, al elegir a Shaul como rey sobre Israel, dijo, a ver, estamos en el palacio real, en tu palacio, pero no queremos que tú estés más aquí. Queremos que uno como nosotros sea delante de nosotros como rey nuestro. ¿Vale? Sacaron al rey de su propia casa. El rey quien los libró y les dio, los llenó con todas las bendiciones, con toda la riqueza que podrían soñar. Esta es la actitud de muchos en Efraín hoy, cuando después de que fueron librados de la esclavitud en el imperio cristiano, se les bendijo con los principios de la Torá y esto los embelleció en tal grado que cambiaron de ser meros esclavos en ser personas dignas, educados en cuanto a cierto conocimiento de las escrituras, personas con valores morales más altos que la mayoría en el mundo gentil, con esperanza en el porvenir, etc. ¿Vale? Pero se olvidaron del primer amor, como está dicho en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y el 5. Y se han apoderado de estas bendiciones, olvidando de que solo la humildad los califica como herederos de ellas. Al olvidar quién fueron y de dónde los sacó Adonai, han perdido la sensibilidad para con los demás, que están en el mismo lugar donde ellos han estado, y no se preocupa más para ser de ayuda a aquellos que aún están por ser restaurados como ellos. ¿Vale? Porque todavía hay ovejas de la casa de Israel en otros rediles. ¿Vale? Esas salen. Pero ¿quién está para decirle aquí? Por aquí es el camino. ¿Quién se dispone al cruz de los caminos? La ve por aquí, por la red de Facebook, bulversados, atormentados por tantos nombres. ¿Qué es Yeshua? ¿Qué es Yehoshua? ¿Qué es Yahuye? ¿Qué es Yehu? ¿Cuál será el nombre? Y no saben. Y hay cada uno, hay una guerra aquí, pelean unos contra otros. ¿Quién tendrá la razón? Uno dice que tal, uno dice que cómo, que hay que guardar Hanukkah, que ahora estamos en la festividad. No, que hay que encender las velas, que inicie el Shabbat, que hay que ponerte una kipa en la cabeza y el talit, hacer los tefilín, hacer los shidur, montar las oraciones, porque nos aferramos al judaísmo. ¿A quién le vamos a dar crédito? Porque uno dice que sí, otro que no. Hemos vuelto a la raíz de la fe hebrea, pero se enseña un montón de cosas y las acciones de uno, pues el carácter deja de desear. ¿Dónde es mejor? Algunos vuelven de donde han salido. Peor. Eso es lo que sucede y por eso tenemos que siempre aprender de nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores. Pero es así. Algunos olvidaron quién fueron y perdieron la sensibilidad para ayudar a otros. Tan fácil se olvidan ciertas personas el bien que se les hizo. Como Israel en el pasado, muchos hoy han llegado a creer que por ser hijos de la alianza deben ser bendecidos sin más, independientemente cómo se comportan ellos. Eso es un atrevimiento flipante, pero por aquí lo encuentran y lo encontrarán. La vida placentera es buena siempre y cuando se mantiene la humildad, para que no se olviden cómo fueron librados de la esclavitud y cómo llegaron a vivir libres. Enseñan sus filacteas, extienden los flecos de sus vestimentas. Sí, así es. Algunos han olvidado cómo es estar en la esclavitud y cómo llegaron a vivir en libertad, ser libres en el Mashiach, de tal grado que pueden andar sin bozal, ¿vale? ¿Se entiende? Es una metáfora, ¿vale? Pudiendo comer cuando quieran, cuando quisieran, lo que la Torah le provee. ¿Cómo no gustar el trillar? Cuando al ser uno libre puede hacer lo que podría hacer, lo que no podría hacer cuando era esclavo. ¿Vale? ¿Cómo no le va a gustar a uno? Por eso, Efraín disfrutaba, claro, de esos momentos. Hemos visto en los estudios anteriores, la bendición no cesa una vez que la persona transgrede. Tiene un cierto tiempo, ¿vale? Hasta que la bendición todavía fluye. Por una razón, Adonai lo deja que siga más bendiciendo a las personas, aunque las personas han transgredido, ¿vale? Quizás cambian en algún momento, entonces no se les cesa la fuente al mismo instante, porque él es Gesed, es bueno, pero el Gesed hemos visto que siempre es controlado y debe ser controlado por la Givorá, por la fuerza que contrae, porque si no sería un derroche. Y Adonai no derrocha, nos enseña todo lo contrario. No echas las perlas a los cerdos. ¿Vale? Entonces, aunque fuimos llamados a bendecir,
hay un límite cuando tienes que decirle a la persona hasta aquí, no puedo darte más, ¿vale? Eso es dominio, saber cuándo decir sí y cuándo decir no, aunque te duela y tienes que decirle no. Por aquí no se pasa, por aquí no se trece, con este no se juega, ¿vale? Con esto no se juega. Con las cosas de Elohim hay que tratarle con sumo respeto. Adonai puso sobre Israel un yugo bien hecho, ajustado y fácil de llevar, según lo expresó él mismo en Mateo capítulo 11, verso 29 al 30, ¿vale? Pero para el presente del profeta Osea, Israel de novilla se volvió en maldad y llegó a ser una vaca rebelde, según vimos en el capítulo 4, verso 16, ¿vale? Mateo 11, 29 a 30 es cuando Yeshua dijo, tomad sobre vosotros mi yugo. Este no es pesado, ¿no? Es un yugo fácil de llevar. ¿A qué yugo se refiere? A los principios de la Torah, porque Él es la Torah viviente. Él es Torah Hay, ¿vale? Entonces, esa Torah viviente nos enseña a nosotros los principios, que nos trae libertad y nos trae bendición. La inclusión aquí en el texto del nombre de Judá, en este contexto, es considerado por los intérpretes como una glosa en el texto, ¿vale? Yo lo menciono así porque tampoco encontré algún sentido para explicarlo en este contexto. Bueno, Osea capítulo 10, verso 12, dice, sembraos simiente de justicia, recoged cosecha de amor, desbarbechad lo que es barbecho, ya es tiempo de buscar a Adonai hasta que venga a lloveros justicia, ¿vale? Cambia un poquito el plano. Al dar un yugo fácil a Israel, Adonai tuvo la esperanza de recibir un servicio futuro por parte de Israel. Y Judá y Efraín tenían que preparar en sus corazones un camino para sembrar la justicia a fin de cosechar la rectitud. Ese es el principal propósito de la Torah, ¿vale? Hay otros más, pero ese es uno de ellos, ¿vale? Aquí el texto hebreo no usa la palabra donde se recoge cosecha de amor, dice aquí en Corona de Jerusalén. Aquí el texto hebreo no usa la palabra ahavá, que se suele traducir con amor, sino que usa la palabra gesed, ¿vale? Por lo tanto, la traducción de cosecha de amor no es la apropiada, así que es mejor traducir con cosecha de fidelidad, lealtad, bondad, ¿vale? Gesed es bondad. Obviamente que esos actos son actos de amor, ¿vale? Pero básicamente la palabra gesed no significa amor, es un hecho de amor, ¿vale? Para decir amor es ahavá, y ahavá es mucho más que la mera palabra amor como nosotros la entendemos, tiene mucho más, ¿vale? La justicia se refiere a aquellos actos que están en conformidad con las condiciones de la alianza, que al final resultaría en emuná, ¿vale? Que sería, bueno, se suele traducir con fe, pero en realidad es fidelidad como cosecha, ¿vale? Se convierte, eso resulta en fidelidad como cosecha. En el Salmo 126, verso 5, se presenta que quien siembra con lágrimas va a cosechar con gozo, ¿vale? Esos son los frutos de un trabajo para el reino del Elohim viviente. En este texto, la palabra hebrea que ha sido traducida con justicia es zedak, de donde viene la zedaka. La palabra zedaka es más conocida, ¿vale? Aquí es zedak, que es derecho, equidad, honradez. Justicia en el sentido del carácter, o justo en el sentido de cuando se refiere a un juez. Igual tiene el sentido de rectitud como conducta intachable, ¿vale? Esos son los sentidos de este término zedak, de donde viene zedaka, ¿vale? Zedaka, todos saben que es una ayuda económica o en Europa un favor que puedo darlo por derecho porque es legal, esto es lo justo para o a favor de mi prójimo hermano israelita. En la mayoría de los textos donde en la Biblia se tradujo con justicia, en el texto hebreo está la palabra mishpat, sobre el cual hemos hablado varias veces y veo que hace falta hablar más. Hay 296 ocasiones donde se entiende como justicia, ¿vale? Este término mishpat. 38 veces aparece como derecho, 12 veces como ordenanza, 11 veces como un principio legal,
7 veces como orden, 5 veces se presenta como algo digno en el carácter humano, y hay otras citas donde tiene más referencia. Pero voy a hacer aquí en nuestro estudio una paréntesis, una glosa. ¿Vale? Vamos a salir un poquito del asunto del estudio y voy a preguntar, y espero que abran los micrófonos, os voy a preguntar qué es mishpat, ¿vale? Me veo necesidad de aclarar un asunto por un asunto, ¿vale? Por un caso que tenemos que tener claro. ¿Qué es mishpat? ¿Qué han entendido ustedes de todo cuanto hemos hablado sobre este asunto? ¿Decretos? ¿Juicio? Juicio, sí. ¿Decretos? Digan. ¿Qué es mishpat? ¿Cómo se presenta? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Ordenanza. Decretos. Ordenar decretos. Estatutos. No, juicio, justo juicio. Estatuto, juicio, ¿sí? Por lo general aparece como juicio. Como he dicho, 296 Juicio o hacer. ocasiones aparece Dice como acá juicio. que fue una ciudad Mishpat. en el territorio de Benjamín, Mizpat. Fue una ciudad en el territorio de Benjamín, No lo sé, puede ser. dice. Y su nombre en español significa atalaya. De Mishpat a Daniel, Atalaya. eso es lo que hiciste referencia delante, esa justicia que demora de Adonai en llegar, que la hace esperar un poco. Sí. Justicia, juicio. Le voy a explicar por qué os hago la pregunta. Esas son la definición de los términos que he dicho. Pero hay más que eso. Básicamente, Mishpat. De hecho, la Torah se divide en 3 secciones. Todas presentan ley. Todas esas 3 secciones presentan leyes. Una de esas 3 principales secciones se llama Mishpat, ¿vale? Lo que es juicio. ¿Qué es este juicio que nosotros debemos hacer, conocer, aprender y convertirlo en algo nuestro? ¿Qué es este Mishpat que nosotros tenemos que aprender? ¿Vale? ¿Qué nos enseña? Aprender a examinar las situaciones. Prácticamente Mishpat nos enseña, lo he dicho, pero nadie lo ha dicho, el debido proceder de las cosas. ¿Vale? Recuerdan y aprendan. Las leyes de Mishpat nos enseña cuál es el debido proceder de todas las cosas. Es decir, nos enseña qué hacer en cierto caso, qué no hacer en cierto caso. ¿Vale? Pero el asunto es que nosotros, al venir de un mundo fuera de nuestra cultura, nuestro contexto, no tenemos el conocimiento de lo que es Mishpat. No sabemos cómo debemos proceder. ¿Vale? Por lo tanto, aprovechamos todas las situaciones, al menos aquí en esta comunidad, ¿vale? Tratamos de sacar provecho de todas las ocasiones. En ocasiones pasadas he dicho que cuando una persona se saca de la comunidad, a veces se aprovecha la situación de un cierto caso para sacar cierto provecho o cierta enseñanza para los que se quedan, ¿vale? No es para hablar de la persona que salen, sino para sacar provecho y dar enseñanza para crecer, fortalecernos en conocimiento, en destreza, en identificar el carácter, el sentimiento, la actitud de las personas. Entonces, todos los hechos por cual nosotros pasamos por ciertas situaciones, las escrituras nos enseña cómo debemos proceder, pero no conocemos todo el debido proceder. Por esa razón, recientemente, se dio un cierto caso en nuestra comunidad. Tuvimos muchos casos en la comunidad en cual incluso he dicho, ¿vale? Voy a aprovechar, no vamos a hablar de la hermana tal o del hermano tal. Vamos a aprovechar la situación que se le dio a tal hermano para desmenuzar el asunto y ver cuál es el debido proceder en estos casos. ¿Qué es este debido proceder? ¿Qué hemos hecho? Hemos aprendido abrir en pedazos los asuntos, la situación de un cierto caso para ver, para hacer un mishpat, para hacer un juicio
que nos capacita a nosotros saber entender la persona, la ley, el debido proceder. ¿Vale? Para entender una persona, su sentimiento, su pensamiento, el motivo del por qué procedió en tal, para tomar cierta elección, para tomar cierta decisión, si hizo bien o hizo mal, ¿qué nos enseña la escritura? ¿Qué podemos aprender de todas esas situaciones? Eso es mishpat. ¿Vale? Entonces, cuando hay una situación en medio de nosotros y Shaul nos enseña, si tienes un problema, un litigio con tu hermano, una situación, lo que sea, no te vayas a los gentiles, ¿vale? Sino que lava las ropas en tu propia casa, ¿no? Como se dice. Entonces, los principios que tienen que ver con el pueblo de Israel, en virtud de las leyes de Israel, se tienen que juzgar dentro de Israel para que Israel se capacite, ¿vale? Para que tenga un justo concepto, como para Adonai es Zadik, él es por excelencia Zadik, él es el justo, ¿vale? Entonces, tenemos que ser como él. Pero para eso necesitamos aprender Mishpatim, los principios que nos adiestra en cómo proceder en todos los casos. ¿Vale? Y como no sabemos en muchas situaciones, debemos que desmenuzar los asuntos para entender si se procedió bien o no se procedió bien. Si no se procedió bien, pues a saber cómo hacer nosotros, vamos a estar en la misma situación, cómo hacer mejor para no repetir las mismas transgresión, ¿vale? Si lo hizo bien, amén, y bendición para aprovechar en nuestra vida, aleluya, para Elohim, y así saber nosotros qué hacer si se da una situación semejante. Entonces, cuando las escrituras nos enseñan, nos ordena, nos obliga, porque nosotros hemos dicho sí, vamos a obedecer todo. Os quiero preguntar, ¿por qué se enojan las personas? ¿Por qué se enojan? Porque mañana se enojarán cuando estarán en la situación de hacer un mishpat. ¿Por qué se enojarán? ¿Por qué se enojan las personas cuando hacemos el debido proceder de las cosas según las ordenanzas de la Torah? ¿Por qué? Decidme ustedes. Porque yo no lo entiendo. Por insensatez. Por su ego. Porque estamos bajo el yugo de este mundo también. Y estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque tenemos la inclinación al mal, nacimos con esa naturaleza, con la inclinación al mal. No reconoce su pecado. Recuerden bien lo que han dicho. No tiene la humildad. Deberían responder los que estén enfadados en algún día. Porque Bueno, respondan ustedes porque algún Cuando la día, persona se enoja, porque algún cuando la día se persona van a dice- enojar. Recuerdan esto porque algún día se van a enojar. Ahí está grabado todo. Aquí, y esto lo voy a dejar, eso no, al principio quería, es una inserción en el estudio, no forma parte, pero me vi obligado para hacer esta pregunta porque veo que la gente no lo sabe. Y aunque lo sabe como teoría, cuando se trata de su propia carne, actúa como si no sabe. Como si no supiera. Entonces, Porque no tenemos la suficiente humildad para reconocer nuestros errores y nuestros defectos. No reconocemos. sí, eso es lo que sale en Proverbio también, sí. Los podemos ver en los demás, más no en nosotros mismos. O no. Sí, es el no reconocer, no tener como la humildad, creo yo. Cuando no hay sabiduría de la Torá, uno se enoja. Porque no nos gusta que nos digan la verdad en la cara. no debería, ¿sabe? Por todo esto tienen razón en todo lo que han dicho y estoy de acuerdo porque, bueno, opino lo mismo. El caso es que se nos enseña a hacer juicio no para juzgar las personas, sino para juzgar los hechos. Y tenemos que juzgarlo porque si no los juzgamos, no sabemos cómo proceder. no aprendemos. Y no aprendemos. Entonces se dará la situación de estar en la misma situación y no sabemos qué hacer. Entonces aprovechamos las situaciones que se le dan a los hermanos para saber qué se debería hacer o cuál es el mishpat, cuál es el debido proceder de las cosas, según la Torah nos enseña, en la suma de las enseñanzas, proceder en ciertas ocasiones. ¿Cómo hacer? ¿Cómo tratar? Porque todos queremos estar bien con Elohim. Y no que nadie queremos que Él nos diga siervo inútil. Fuera. ¿No? Queremos que nos diga bien siervo y no tener bozal y andar sueltos y comer de todas las bendiciones.
en el palacio real junto a nuestro rey, nuestra casa, nuestra familia, con nuestro pueblo. ¿Vale? Queremos llegar aquí. Pero para llegar aquí necesitamos saber Mishpat. Conocer estas leyes de juicio. Estas leyes que nos capacita discernir entre bien y el mal. ¿Vale? Si no tenemos la capacidad de hacer diferencia entre bien y el mal, entonces somos un pueblo que perece por falta de conocimiento. ¿Vale? Como vimos en el capítulo anterior. Sí, un momentito. Entonces las escrituras nos enseñan, ¿vale? Aprender a saber diferencia entre bien y el mal. Pero si se da la ocasión que Adonai nos brinda la oportunidad de hacer un mishpat, es decir, desmenuzar el asunto para juzgarlo, hacer un juicio, como es el sentido, ¿vale? ¿Cuántas veces? 296 ocasiones en el Tanaj el término mishpat se usa con el sentido de justicia, ¿vale? De hacer juicio, 11 veces como principio legal, ¿vale? 12 veces como una ordenanza, como derecho que nos corresponde, 38 veces, son ocasiones, ¿vale? Justicia y juicio son la mayoría de los sentidos que se le da a este término. Entonces, para ser justos, para ser un zedak, una persona que actúa en justicia, necesitamos conocimiento sobre los principios que son mishpat. Entonces, si nos enojamos cuando nuestro caso es usado como bendición para que el pueblo aprende, entonces es un problema aquí, no sé, un problema que uno debería cuestionarse a sí mismo. ¿Qué sucede? Si se da el caso que yo hago un fracaso en algo, ¿vale? Y este caso está presentado delante del pueblo para que éste se desmenuce, para que los demás aprendan, mira, así no se debe hacer, así se debería hacer. ¿Qué debería hacer el hermano Daniel en esta situación? ¿O qué no debería hacer? No hay razón para sentirme yo juzgado porque la mayoría me miran y observan, menciona mi nombre y habla sobre mí. De hecho, es una oportunidad. ¿Vale? Es una bendición para mí porque yo puedo aprender y puedo servir como persona que está sacada delante de la clase y se le da como ejemplo. ¿Vale? Para mí debería ser un honor, ¿vale? Aunque yo soy el culpable, pero para mí es una bendición que puedo aprovechar, ser un modelo para otros al no proceder mal. Ahora, nosotros, un momento, José, no me he olvidado. Nosotros, ¿qué hacemos en esta serie Profecías al Día? Estudiamos los malos de nuestro pueblo. Deberían estar enfadados con nosotros. Claro, Muy mal. Israel debería estar enfadado porque nosotros hablamos de Efraín, hablamos de Israel, hablamos de nosotros mismos. Mefiboshet. Deberíamos enojarnos con nosotros, cosa que es absurda, ¿no? Deberíamos decir, sentirnos mal, enojarnos, tirar la pantalla, no sé, ¿cómo me juzgas? Porque estamos hablando de nosotros cuando hablamos de Israel. Y todo lo que estamos haciendo con estos estudios es un mishpat, ¿vale? Es desmenuzar el asunto de los hechos buenos y los hechos malos. Por lo general son los malos, ¿vale? Pero no sé, hay muchas cosas buenas. David, en el libro sobre el caso de Mefiboshet, hizo una cosa buena. Hemos desmenuzado el asunto del carácter de David para ver qué lo motivó a decir, te hago Gesed como Adonai me hizo a mí. Ya más adelante lo va a ver José cuando estudia. ¿Vale? Trato contigo, trató como Mefiboshet, le dijo como Adonai trató conmigo. ¿Vale? Entonces aprendemos de esta forma, de Adonai, como tenemos que ser nosotros. Ponemos a Adonai como ejemplo. Desmenuzamos el carácter de Yeshua, lo vemos en el Tanaj, cómo es, cómo procedió. Aprendemos cómo es él, conocemos su carácter. ¿Debería enojarse con nosotros? Porque estamos hablando, a él lo ponemos en tela de juicio. ¿Vale? Hacemos justicia con su nombre. Porque ¿cómo sabemos cuál es el verdadero? Hay un único nombre dado al hombre en cual hay redención. Si nosotros no hacemos un mishpat, si no ponemos sobre la mesa todas las cartas, con todas las evidencias, es lo que hice yo con este estudio que se llama La razón y el porqué del nombre del Redentor de Israel. No puse el nombre en el título, lo puse genérico, la razón y el porqué del nombre del Redentor. Porque yo me vi a mí mismo atormentado por tantos mesíos judaizantes cristianos que decían, no, que ese es el nombre, que es aquel, que es Jesús, que no, ese es el nombre cristiano, es el nombre que se le dio como a Yosef, se llamaba Sefanat Panea, este es el nombre gentil, pero él era Yosef, ¿vale? Jacob, no, José, Yosef, en hebreo, José, en español, Sefanat Panea para los babilonios, para los egipcios, era el mismo. Se vestió con una otra ropa. Él lo que hizo,
Yeshua se vistió de Jesús. Entonces, Jesús es Yeshua. ¿Será esto así? Entonces, ¿cómo le damos crédito? Y me tocó 3 meses de trabajo con todas las cartas sobre la mesa para saber si Yehoshua en verdad es el nombre de Yeshua o es la pluma mentirosa de los escritores que acomodó el nombre Apocopó Yehoshua para convertirlo en Yeshua. ¿Y hay autorización para hacer lo que eso? No hay. No está autorizada por el Ruach por ningún lado. En fin, entonces estamos para proceder con Adonai, con Israel, con todos nosotros. Y nadie debería enojarse cuando su caso se presenta. Aquí en la comunidad, personas que no están en medio de nosotros han salido porque se han enojado. ¿Por qué me mencionas a mí? Porque no tengo nada contigo. Pero eres una ocasión, esta situación es una ocasión pública, de un hecho público, que no es algo secreto que le lleva al público, ¿vale? Sobre el cual toda la comunidad puede sacar provecho a aprender una enseñanza. No es para juzgar a las personas, es para juzgar los hechos. Siempre juzgamos los hechos para bendición de la persona y de todo el pueblo, para que aprendamos a ver cómo proceder. Vale, bueno, José. Micrófono. Activa el micrófono. Lo que decías tú, mira, ya sé lo que es el Mishpat, se llama jurisprudencia acá en la tierra. La jurisprudencia la ocupan los jueces. Ese es el conocimiento total de todos los casos, ¿ya? Y lo otro que decían, el ejemplo que tú decías, nos ocupan como ejemplo porque nos enojamos. Antiguamente, cuando estábamos en el desierto, a las personas que cometían un pecado la paseaban y era escarnio y oprobio, y servía como ejemplo malo, pero bueno al mismo tiempo, porque esa persona no volvía a cometer el mismo pecado. Pero nosotros, Y sí. eso es jurisprudencia, saber conocer todo, cómo vamos a proceder de acuerdo a este caso. Ah, ya, porque ya después ya se llama economía procesal, cuando ya no es necesario hacer el mismo procedimiento, sino que es al tiro el resultado, al tiro la condena o el juicio. O, claro, la condena o el juicio. Se llama economía procesal de la Mishpat, porque son preceptos, son cosas que ya se manejan al revés y al derecho. Eso nos falta, por eso nos enojamos. Cuando no conocemos algo, nos enojamos porque nos vemos como un gato que no sabemos lo que nos está pasando. Porque tiene la Pero si impresión tuviéramos que quedan mal. Sí, Quedan si no mal. tuviéramos, sí, si tuviéramos toda la instrucción, seríamos sabios y no nos enojaríamos. Por eso en Proverbios sale que el necio se enoja cuando lo corrigen. Si Porque no tendríamos sabe. todo el conocimiento y andaríamos justo, correctamente, no haría falta jamás de hacer un mishpat. Porque no hay necesidad de saber un debido proceder si procedes bien. ¿Cómo se va a juzgar un caso para ver si está bien o está mal? Si estás bien, si estás correcto, como está escrito, ¿no? Los escritos de los apóstoles. ¿Quién Y ahí teme entra a la ley? la El que la naturaleza, procede. claro, ahí entra la naturaleza humana de que tenemos tendencia al mal. Por eso, pero igual podemos cada vez enojarnos menos. Cada vez, pues, yo sé que podemos enojarnos menos cada vez. Ese sí es. Yo Este es para doblar, para domar nuestro carácter. Pero no es para enojarnos menos. Dejar el enojo. No es disminuir, sino quitar. Eso es lo que hace la verdadera restauración. me refiero a menos, no a que el enojo sea más grande de que yo tire algo, sino que cada vez de 10 ya no es las 10 veces, ahora ya es 5, 4 o 6, pero ya son menos veces. Porque ya sé, no, aquí ya no tengo que enojarme porque ya sé cómo tengo que actuar. A eso se refiere con la jurisprudencia, que al final es Mishpat. Yo caí porque estudié justamente eso en derecho acá en la tierra. Y el derecho de la tierra le imita al derecho que está escrito en la Torá. Sí, por eso los católicos romanos, el derecho romano, todos los abogados del mundo se basan en el derecho romano. ¿Cómo un abogado va a ser bueno? No hay abogados buenos porque tienen que defender a violadores igual. Así que esa cosa Claro. no es de humano. A nosotros se nos entregó con la Torá, se nos entregó la capacidad de juzgar. No de ser jueces, ¿vale? No es lo mismo. Sino la capacidad de juzgar o de razonar. Eso es diferenciar entre bien y el mal, ¿vale? Pero como nosotros tenemos la ley, no sabemos cómo usarla, porque la ley no está desarrollada para todas las situaciones. Son principios generales. Y el proceder en casos individuales particulares no lo conocemos. Entonces necesitamos la suma de los consejeros, que en ciertos casos se ha llevado a
que son públicos, Al claro, análisis. al análisis, para que así ver cómo se debería proceder en base a los principios legales en casos más secundarios, más pequeños, individuales, ¿vale? Eso es el asunto. Espero que... Hemos observado que muchas veces Elohim guía nuestros pasos de alguna forma para llegar en situaciones donde se nos da la oportunidad para hacer un mishpat y aprender. Y enfadarse es muy inmaduro. Muy Es decir, si en inmaduro. algún cierto caso se da que vuestra situación o nuestro caso se presentará, se desarrollará, se presenta en la comunidad o en un video chat así, no se enojen. No están para juzgar a las personas. Aquí hay personas que sabemos que transgredieron el Shabbat, no los juzgamos. Es el problema de Jamás. ellos con Adonai. No guardaron los moedim, comieron pastas cuando no deben comer, en panes sin levadura. No es nuestro problema para juzgar a las personas, pero las situaciones tienen que ser presentadas para que el pueblo sepa proceder, no para mirar mal a las personas, ¿no? Por eso miramos el pasado de cómo han procedido bien o mal para no volver a hacer lo mismo. Hacemos mishpat con nuestro propio pueblo, desmenuzando el asunto para ver el debido proceder en la situación de ellos, porque a veces estamos en la misma situación a otro nivel, pero es lo mismo, ¿vale? Como sea, son dos mundos paralelos, como muestran las películas de science fiction, ciencia ficción, ¿no? Hay dos universos paralelos donde están las mismas situaciones, personas distintas en este caso, ¿vale? Pero Efraín es el mismo, hace 2500 años en la tierra de Israel, de Efraín, o aquí por donde estamos diseminados. Y la situación de los hechos son iguales. La actitud no ha cambiado. Entonces, para saber qué sucederá con tal persona hoy día que procede de la misma forma, tenemos que mirar el debido proceder en cual Adonai actuó para con Israel. La actitud de Israel en hacer teshuvah o en rebelarse. Y la reacción de Elohim en activar la Gevorah en este caso y traer juicio. Y usar la espada como herramienta de guerra, ¿no? Como se presenta en el texto. Entonces, aquí vemos para no sufrir de la guerra, de la espada, de estos problemas, pues no hacer lo mismo que ellos, ¿vale? Hay muchas citas que en la escritura que repiten: enséñame a hacer tu voluntad, mi Elohim maravilloso. Enséñame el camino de tu Torah. Y cuando llega el momento para que nos enseñe, ¿cómo nos ponemos? Porque claro, nos gustaría que nuestros hechos quedan en secreto y que el Ruach nos revele: mira, procediste mal. Sí. Pero el Mishpat fue dado al pueblo. Para que el pueblo... El Mishpat fue dado al pueblo en el libro de Jueces. Ahí fue el... Sí, ahora entendí. Entonces nosotros es una capacidad que para nosotros es una bendición. Nos estrecha, nos hace conocer en la fortaleza, en las debilidades y nos hace más unidos, ¿vale? No es para ser desvinados, para separarnos. Y no, en el mundo está este concepto, claro, si hablo mal, Dividido. no para dividirnos. hablo de otras personas, entonces estoy en contra de ellos. Bueno, ¿quiénes serán esos? Pero aquí no es ese el asunto. El propósito es juntarnos, hacernos más fuerte. ¿Por qué? Porque las piedras tienen que afilarse aquí, Juntos. porque si no se ajustas a las medidas, en la tierra de Israel no van a servir para estar una sobre otra. ¿Conocen en Perú creo que son estas piedras raras donde no entra una hoja de papel? ¿Vale? Los monolitos estos, ¿vale? Pues algo así nos quiere formar. Nosotros somos piedras vivas. Con ellas, con estas piedras vivas, como decía Shaul, Adonai va a edificar el templo viviente en la tierra de Israel. ¿Vale? Nosotros somos las 12 piedras que Él los va a sacar del gran río de entre las naciones, no va a transbordar en la tierra de Efraín, la tierra de Israel, y aquí va a edificar con nosotros un altar, ¿vale? Donde se hará la segunda alianza, ¿vale? Entonces, aquí nos está puliendo, nos está chocando a veces para amoldearnos a fin de encajar una con otra en perfecto estado como tiene que ser un ejército. Los varones que hicieron la mili ya saben que todos tienen que tener un mismo movimiento, un mismo orden, se tiene que levantar como en el Tanaj,
Cuando se levantaba la nube, Israel tenía que levantarse. Cuando se paraba la nube, Israel tenía que sentar su campamento. Es un orden, una disciplina de las cosas. Igual sobre eso hay 3 audios sobre Números capítulo 1, 2, 3. Eso está por escrito también en audio, también en nuestro canal de YouTube. Es bueno que vean este orden, esa disciplina que Adonai quiso dar a nuestro pueblo. Por eso tenemos esas leyes, para llevarnos a esa situación, no para separarnos, sino para unirnos. ¿Vale? ¿Puedo ¿Entiendes? contar rápido un minuto? Ah, sí. He pedido a Elohim hace un mes o 2 que nos ayude a mí, a Daniel y a nuestro hijo a estar en unidad de la fe. Y específicamente le rogué que nos escudriñe y nos limpie. Y a lo largo del día Daniel se enfadó con Emanuel y empezó a echarle la bronca. Y yo me opuse porque no quería que le echara la bronca, pero cuando empezó la bronca, me dijo en mi mente Elohim, recuerda lo que has orado esta mañana. Y aunque me lo recordó, no fui obediente. No pude. Me molestaba que le echaba la bronca, pero no de ese modo, de manera más bonita, pero no hay que corregir de ese modo. Así que me opuse. Me opuse a Elohim y claro, por ser así comprendo a los demás, pero tenemos que mejorar. Con esas experiencias tenemos que mejorar y doblegar y ser obedientes, tranquilitos y confiados en Elohim. Cuando no aprendemos de la primera, nos lleva por otra práctica y por otra práctica hasta que o lo aprendemos por Ahora fin. Lo siento tanto, lo siento porque hemos perdido una gran bendición. Pero Bueno, volvemos al estudio, ¿vale? Cerramos el asunto. Aquí cerramos la glosa, pero lo vamos a dejar grabado aquí para que recordemos. Obviamente eso no va a estar en estudio en guía de estudio en PDF, ¿no? Lo vamos a injertar eso también. Hay ciertas clases de enseñanza que serán de provecho para los que están presentes y escuchan, ¿vale? Volvemos al verso 12. Sembraos simiente de justicia, recoged cosecha de amor, cosecha de gesed. Desberbechad lo que es berbecho, ya es tiempo de buscar a Adonai hasta que venga y lloveros justicia. Así que hemos quedado a barbecho. ¿Saben qué es barbecho? No. Se refiere a una tierra de labranza que no se siembra durante cierto tiempo. Ya ven que no son camperos, son gente de ciudad. ¿Vale? Un cierto tiempo, eso es porque no conocemos tampoco nuestras leyes. ¿Vale? Si hubiéramos conocido nuestras leyes, aunque vivimos en la ciudad, tendríamos cierto entendimiento sobre a qué se refiere, ¿vale? Barbecho. Es una noción. ¿Cómo? Es como también lo que llaman desmatonar o arrancar con la mano raíces duras. No. Dejar descansar la tierra. Eso. Es una 6 noción. años. Barbecho es una noción que permite nombrar al terreno que está destinado al cultivo, pero que no es sembrado durante más de un año. ¿Vale? El barbecho es el resultado de la acción de barbechar, que consiste en arar el suelo sin sembrarlo para que pueda descansar. ¿Vale? Esa es la definición que se le da. ¿Vale? Entonces yo hago toda la preparación, quita esto, lo que ha dicho Diana, pero no lo siembro, lo dejo aquí. ¿Vale? El año de reposo. En Éxodo capítulo 23, verso 10 al 11, aquí manda Adonai a Israel para que la tierra se sembrara durante 6 años. Y el séptimo, que es el año Shemitah, o el año sabático, se tenía que dejar descansar en barbecho, ¿vale? Para que comieran los pobres, dice las escrituras, y los animales de lo que crecía en ella de por sí, ¿vale? Hay cierta, cuando se cosecha el trigo, yo voy a remover la tierra, pero no voy a volver a sembrar. Ciertos granos de trigo que no han sido bien cosechados, crecerá de por sí de la tierra el próximo año, en el año séptimo. Entonces esos granos tenía que comerlo los pobres, era una aprovecho para el pobre. El propósito era tanto social, para tenerlos en cuenta, como también ecológico, en el sentido de que la tierra tiene que descansar para ganar sus propiedades, bueno, para recomponerse. No sé, eso no entiendo mucho la química de la tierra. Aquí nosotros, pues este año hemos procurado traer cierto abono para dar más, a enriquecer la tierra, ¿vale? Había pues
en el mandamiento un sentido social y ecológico. Éxodo capítulo 23, verso 10 al 11, ¿vale? Esta ley. Según pueden leer en Levítico capítulo 26, verso 33, esta norma se infringía casi siempre, es decir, no se obedecía y no se obedece tampoco hasta la fecha. Esta ley no aplica para la tierra donde estamos nosotros. Yo pensé cuando compramos esta tierra, esta casa, en que vamos a dejar 6 años, 1 año no vamos a trabajar, pero no sirve en la tierra extranjera. La aplicación de la Torá es para la tierra de Israel. Por algo está así, ¿vale? El barbecho aquí se refiere al estado, en este contexto, al estado del corazón del pueblo, que ha sido dejado de ser labrado como es debido por un tiempo indefinido, ¿vale? Como la transgresión mencionada en Levítico 26, verso 33. Lo han dejado, lo han pasado por algo, ¿vale? Ellos no han respetado nunca este principio para dejar de reposar la tierra física. Pero en cuanto a su corazón, que la tierra, Adonai me enseñaba esto en las leyes de la naturaleza para saber cómo proceder en mi corazón. En cambio, no han dejado reposar la tierra prácticamente, pero la tierra de su corazón siempre la han dejado en barbecho. ¿Vale? Lo han dejado así. Un tiempo indefinido, más que el año semita. No 1 año, sino para siempre. El barbecho como tierra es inútil mientras permanezca sin ser labrada. ¿Vale? Ahora del barbecho dice el texto: Israel, pues en el estado actual es comparado con un campo sin cultivar, que por su bondad, por su abandono, porque fue abandonado, porque abandonaron prácticamente el campo de su corazón en cuanto a sus deberes religiosos como fe. Esta tierra llegó a ser como un barbecho. Por eso era necesaria un labor duro para remover la insensibilidad moral y religiosa a la que han llegado, ¿vale? Tenían que poner las manos a la obra para dar uso a la tierra de sus seres, para quitar las supersticiones y los vicios, para desarraigar la mala hierba de la pereza, buscando renovarse en la luz de la Torá, ¿vale? ¿Qué nos enseña la Torá? Justicia. ¿Qué es esta? Mishpat, ¿vale? El debido proceder de las cosas, para que puedan producir buenos frutos. Recordamos que cuando no se procede en conformidad con los principios de la Torá, otros factores ocupan nuestros seres, de modo que se llega a considerar lo malo como si fuera bueno. Y por lo tanto, al dejar en desuso las normas de la Torá, lo bueno llegará a ser visto como algo antiguado. Dice, esas tradiciones de los judíos. ¿Vale? Cuando una persona llega a ser hecha libre de la esclavitud y no se siembra en el corazón los principios de la Torá, otras enseñanzas se aprenden. Otras enseñanzas que aparentan ser buenas, se aprenden ser buenas, como si fueran buenas. Van a apoderarse, pues, esas enseñanzas que aparentan ser buenas, se van a apoderar de las personas. Una tierra removida en cual no se ha sembrado la semilla de la emuná, de la fidelidad, y de la emet, que es la verdad hebrea, se compara con una casa que al ser limpiada, el espíritu inmundo que habitaba en ella, pues es botado fuera con la limpieza, restauración que hace el Elohim viviente. Pero si esta casa no es llenada con la presencia del Ruach, del espíritu del Elohim viviente, mediante los principios, del estudio de los principios de la Torah, este mal espíritu vuelve no solo, sino trae más con ellos. Y el estado de tal persona sería más grave que el anterior. Esa es la parábola del espíritu inmundo que está en Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. ¿Vale? Creo que conocen esta historia. Es tiempo, dice el verso, para buscar a Adonai hasta que venga. Aunque no responda de inmediato, perseverad sin cesar hasta que venga, es la indicación aquí. Y como dijo el profeta Habacuc, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará, dijo en el capítulo 3, verso 2. Hasta que llueva, dice aquí en el texto. La palabra hebrea aquí es yara. Esta palabra yara tiene que ver con la Torah.
Es decir, tiene que ver con la flecha que es dirigida hasta el blanco, a la diana, como puso en la oración nuestra hermanita al principio, ¿vale? Y ahora tiene que ver con algo que apunta a la diana para dar al blanco, ¿vale? La expresión en este contexto se puede traducir aquí con hasta que os enseñará o hasta que os instruirá, de modo como un maestro hace fluir como el agua su enseñanza sobre su discípulo. Y como dijo Moisés, ¿no? Que se derrame mi enseñanza que como la lluvia, ¿vale? Que mi enseñanza fluya como la lluvia. Ese es el sentido de la palabra yará, ¿vale? Dar al blanco, apuntar. Es lo que hace un instructor al dirigir a sus discípulos para saber exactamente cómo tiene que proceder. Es lo que hace el mishpat, las leyes de justicia de la Torah, las normas de la Torah. Enseñar a la persona cómo volver a estar en la estatura de ser perfecto delante de Elohim, como Adán era al principio de pecar, antes de hacer caso a su mujer, ¿vale? Eso es el sentido aquí, hasta que él venga, hasta que llueva, ¿vale? Hasta que os enseñe, que os instruya, de esta forma como fluye la enseñanza de un maestro hacia su discípulo, ¿vale? Recordamos esta misma comparación, esta misma ilustración está en la visión del profeta Zacarías, donde ve los dos olivos, ¿vale? Había unos tubos por medio de cual fluía el aceite para alimentar las mechas, ¿va? De la menorá. Entonces, un maestro, un instructor, o nosotros fuimos llamados a hacer esos medios, esos conductos, por medio de cual el espíritu de la enseñanza, los principios de la Torá, fluya mediante nosotros, nos alimenta, nos engrasa a nosotros, pero porque bueno, el aceite virgen siempre también es un alimento, nos nutre a nosotros, pero también trae vida y luz a los demás. Y a esto fuimos llamados todos, ¿vale? Justicia en este contexto se cita, eso es la recompensa de la rectitud, o sea, la salvación, ¿vale? El texto es una invitación al despertar en el último momento. Es lo que presenta este texto. Es una invitación para despertar al último momento. Es una última puerta de socorro antes de que venga la desgracia. Fue un aviso de pura gesed, de pura bondad de parte del cielo. El texto dice que el tiempo para sembrar ya pasó. Pero antes de que sea demasiado tarde, hay una última oportunidad para hacer lo correcto. Hay un momento cuando pasará la lluvia temprana, y si siembras después de ella, las semillas no habrá fruto. Si siembras después de la lluvia temprana las semillas, no habrá fruto que madure en el campo. Esa es la situación. Bueno, lastimosamente, como no están para sembrar y para cosechar, pues quizás cuesta un poquito comprender esos términos. La lluvia temprana estaba en otoño, en Israel, ¿vale? Después de la festividad de Sukkot. Iniciaba la temporada de lluvias. Y la lluvia tardía se daba al principio de la primavera, ¿vale? Por mes de marzo-abril, ¿vale? Cuando inicia el primer mes, el mes del Aviv. Hay que aprovechar los momentos oportunos para cuando son propicios los trabajos en el campo de nuestros corazones, ¿vale? Si no sembramos al mirar, estudiando la Torah, que no desperdiciemos los momentos, entonces que no desperdiciemos los momentos de reprensión, ya que si haríamos siempre lo correcto, como hemos visto, como hemos dicho antes, nunca llegaremos en una última fase cuando las reprensiones ocuparán el lugar de las últimas advertencias antes de que sea demasiado tarde para cualquier cambio hacia el bien, ¿vale? No sé si me sigue, ¿vale? O sea, capítulo 10, verso 13, nos queda un poco verso. Habéis arado maldad, injusticia habéis cegado. Causa-efecto, ¿verdad? Habéis comido fruto de mentira como tal. Habéis, por haber confiado en tus carros, en la multitud de tus valientes, ¿vale? En comparación con lo que Adonai describió sobre el principio del caminar de Israel y su propósito para con ellos, sin embargo,
la realidad actual de Israel no era igual a su comienzo en el desierto, ni a la esperanza futura a la que fue llamado. En el presente el pueblo se mostró culpable de impiedad, injusticia y mentira. El fracaso de Israel en no ser fiel a su llamado se añadió con un motivo para su destrucción. ¿Vale? Confiaste en tus carros, dice aquí en el texto está mal traducido. No sé en vuestras ediciones, pero aquí Corona de Jerusalén traduce por haber confiado en tus carros. El texto está mal traducido, la palabra hebrea aquí es derech y significa camino. Entonces el texto correctamente sería confiaste en tu camino. ¿Vale? Creo que el traductor de ciertas ediciones puso por haber confiado en tus carros, debido a lo que dice a continuación, valientes, ¿vale? Pero claro, los valientes... Hermano, sí. Hermano, ¿puedo leerlo en la versión de Reina Valera 1960? ¿Puedo leerlo? Sí, claro, verso 13. Ya. Verso 13 dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Claro. Ese es mejor. Por eso he dicho a veces que leo de Reina Valera, porque hay situaciones donde Corona de Jerusalén cita mal. Pero bueno, hay más ediciones, lo he comprobado en otras ediciones y muchas ponen carros. Eso porque lo relaciona con lo siguiente, que dice que son valientes. Entonces los valientes guían los carros, ¿vale? Pero el término correcto en hebreo es derech, como pone en Reina Valera, es camino. Entonces, correcto es confiaste en tu camino. Un camino, ¿qué camino tenía Israel? Un camino de perversidad. Tan perverso que en Jeremías capítulo 2, verso 23, lean ustedes esta cita. Bueno, todas las que les recomiendo, espero que las lean. Se describe como un rastro dejado tras la fornicación de Israel con los Baales. ¿Vale? Es una metáfora, una referencia espiritual, porque claro, no hay un camino real, pero es algo que a nivel espiritual se ve como una marca, como una senda, ¿vale? Que se puede seguir desde un principio hasta su final. Jeremías capítulo 2, verso 23, ¿vale? Tu fornicación con Baal dejó un rastro, un camino. Eso es el camino perverso en cual confió Israel. Muchos no se enteran que sus enseñanzas escritas o habladas, por ejemplo, sus actos, hasta sus silencios incluso, no solo las palabras, hasta el silencio de las personas, lo que sea que hacen provoca una onda, como una piedrecita que le tiras en un charco de agua, pues empieza a crear ondas más chiquitinas, así. Pero eso lo sabemos todos, ¿vale? Todos hemos tirado piedrecitas en un charco de agua, un lago, un río, y hacen sus circulitos, ¿vale? Eso es el poder de la influencia. Es lo que hacen todas las acciones de una persona. Todo lo que hacemos o pensamos deja una senda detrás de nosotros. La influencia de lo que somos se transfiere en los demás, quienes comparten cierta empatía con nosotros. Hay factores que se transfieren de los padres a los hijos y de repente los ves a los hijos como un espejo de ti mismo. Es lo que declara Jeremías capítulo 2, verso 23, como principio de camino que deja nuestros hechos, ¿vale? Las decisiones que tomamos marcan un trayecto, revelan a los demás una senda, y esta senda los apartará de la Torá o los acercará hacia la misma, ¿vale? Por eso está en Jeremías también: párate al cruz de los caminos y pregúntate, ¿vale? No es nada vergonzoso, no es nada fuera de lo común mostrar un poquito de humildad y decir, yo no sé todo, me voy a parar para preguntar. Por eso está la indicación de la suma de los consejeros, porque si uno mismo llega a confiar en su propio camino, pues no sabe seguro si acertará el blanco, dará yara, ¿no? Podrá dar en lo que es pecado, entonces fallará el blanco, ¿vale? Párate a cruz de los caminos y pregunta por la senda antigua, ¿vale? Siempre hay un centinela en la cruz de los caminos. Siempre la persona que quiere saber si anda bien o anda mal, si pregunta, dice las profecías, escuchará detrás la voz que le dirá, bueno, habrá un hermano por aquí, no hay que alguien le habla al oído sobre el hombro izquierdo, sobre el hombro derecho, como
se muestran estos pitufos verdes o rojos, que son demonios o bueno, espíritus, que te dice qué hacer, ¿no? Siempre habrá una persona, un hermano, una hermana, quien te dirá qué es lo correcto, qué está bien, porque en la suma de los instructores de los consejeros se gana una batalla, es lo que dicen nuestras escrituras, ¿vale? Confiar en tu propio camino es confiar en la suerte, porque cuando el camino de uno no es el camino de la Torá, la senda que abrimos no llevará a nadie a ningún lugar más que a la perdición. Es así como dijo Yeshua hacia la obra de los fariseos en Mateo capítulo 23, verso 15, que dan vuelta, predican. Dan vuelta al mundo y al mar para convertir a uno en un hijo de la destrucción. Y en lugar de confiar en Adonai, Israel confiaba en sus giburim. Es el texto que está aquí en hebreo, que se traduce en el texto con valientes, se refiere a los hombres de guerra. Ellos confiaban en la mentira de que el poder militar podría mantenerlos a salvo, ¿vale? La desgracia llega siempre tarde o temprano cuando confiamos en nuestro propio camino en lugar del camino que el Elohim viviente nos estableció en los mishpatim, que son, que hemos dicho, los juicios o los debidos procederes en cual nos enseña la Torah a andar, ¿vale? O no andar, ¿vale? Esa desgracia cayó sobre Israel, así mismo como se anunció en esos textos, porque hoy sabemos que ellos desaprovecharon los mensajes que les llegó en sus días. Por eso escudriñamos las escrituras, para aprender de ellas, como dijo Shaul, sobre cuál llegó el fin de los tiempos, ¿vale? Al no aprovechar ni las últimas oportunidades, las advertencias se han convertido en realidad en el caso de Israel de aquel tiempo y se convertirá en realidad en el caso de Israel de hoy, que no aprovechará las advertencias. Aquí está la razón del porqué del enfoque de nuestro estudio, para que al ver el proceder de nuestros antepasados no sigamos en los mismos malos caminos, porque sin lugar a duda la desgracia nos alcanzará tal como a ellos, ¿vale? Esa es la razón por la cual estudiamos los casos de las escrituras de nuestro pueblo, que en este caso son nuestros, y nos sojuzgamos a nosotros mismos en nuestro pueblo, ¿vale? Nos vemos a nosotros en la luz de ellos y aprovechamos las situaciones que se dan en nuestra comunidad con el mismo fin, ¿vale? Obviamente no juzgamos a David, no juzgamos porque hemos hablado del mal proceder de David, no juzgamos a Abraham por su mal proceder, no juzgamos a nadie del Tanaj, al profeta Natán, a Kefa, a Pedro, a Pablo, a Shaul por sus malos procederes, sino que aprendemos no repetir la misma historia. Recuerde que en uno de los estudios hablamos sobre Pedro, quien se presentaba el primer fuerte, pero Yeshua lo puso por nombre Kefa, que significa roca, pero es una piedra hueca, ¿vale? Kefa no es una roca sólida como es él, la roca puesta para la edificación del templo, ¿no? Una probana, una roca probada. Kefa es una roca dura, pero es solo corteza. Por dentro está vacía, es hueca. Está la explicación del término en alguno, no recuerdo en cuál de los estudios. Pero bueno, ya darán con el nombre de este personaje, ¿vale? Aprendemos cosas buenas de él, pero también sus cosas malas que no debemos seguir. No por eso lo descartamos, no por eso, porque Shaul enseñó que nosotros los vivos vamos a ir al cielo, y en realidad fue una mentira, porque todos murieron, nadie se fue al cielo. Vale, nadie fue arrebatado, todos murieron. No vamos a tirar a la basura, no vamos a desechar a Shaul porque no recuerda cuántas personas bautizó en un cierto lugar por sus fallos de memoria, porque confundió ciertas historias, ciertos números mencionados en la historia del Tanaj, ¿vale? Hay fallos que entendemos que la naturaleza humana puede tener, y tenemos que tener la capacidad de discernir en una instrucción que es de provecho para nosotros, o en un fallo humano que obviamente tenemos que tenerlo en cuenta, que podemos repetir la debilidad debido a la carne, ¿vale? Pero por esa razón hacemos mishpat, ¿vale? Usamos los principios de juicio para discernimiento y saber diferenciar entre bien y el mal. El siguiente verso anuncia, es decir, el verso 14,
anuncia cuál sería el resultado por desaprovechar la última oportunidad para enderezar sus vidas, ¿vale? Si continuaran, eso lo aplicamos para el pueblo de Israel de aquel momento, pero igual es un principio activo todavía para nosotros, ¿vale? Pero volvemos al pasado para que así entendamos la historia. Si continuamos en no trabajar, hablando de ellos, si continuaran en no trabajar sus corazones para el bien, el mal no se quedará de brazos cruzados, sino sí que el mal sembrará su mala semilla en la mente y en el alma de uno. Hay la parábola de la cizaña, también la tenemos en un estudio en PDF, está en Mateo capítulo 13, verso 24-52. Si yo dejo mi tierra, vemos la parábola del espíritu inmundo, si dejo mi tierra sin sembrar, porque yo no me alimento con las cosas buenas, con la Torah, con las enseñanzas, con los principios para saber diferenciar el bien y el mal, si yo no me involucro porque voy a decir, no estoy aquí para juzgar lo que hizo mi hermano, no, ¿por qué? Conceptos y prejuicios que tienen las personas en los procederes que nosotros tomamos. Algunos dan un paso atrás, algunos guardan silencio y el silencio también habla de por sí. Hay que entender que si uno no hace lo debido para edificar su alma, el mal no se quedará de brazos cruzados. Él sembrará su cizaña. Él traerá sus enseñanzas. Y cuando uno no aprovecha para edificarse y fortalecerse con lo que son mishpatim de Elohim, recibirá otras enseñanzas que son más placenteros, que lo llevará a estar en contra de las enseñanzas de la Torah sin darse cuenta. Eso es lo que sucede. Y lo vemos, lo presenciamos. Con el tiempo van a comprenderlo y van a llegar a este entendimiento y van a decir, tenía razón Daniel. ¿Vale? Yo lo digo porque lo he observado a lo largo del tiempo al trabajar con las personas. Mateo 13, verso 24 a 52 es la parábola de la cizaña, ¿vale? El mal, un enemigo, pues sembrará su semilla independiente si los trabajadores trabajan o no, si tú dejas el campo, lo trabajas o no lo trabajas, ¿vale? Él no se quedará nunca de brazos cruzados. Lo que se siembra les traerá lo que dice el siguiente verso, en tal grado que hasta lo poco bueno que aún les queda les será arrebatado, ¿vale? Eso es lo que dijo Yeshua en Mateo 25, verso 19. Lo que no hace el debido proceder de las cosas para que le vaya bien, lo poco que tiene se le quitará. Entonces, lo que uno siembra, si siembra desgracia, si siembra viento, vimos en el estudio anterior, cosechará tormenta, obviamente. Y en este caso, lo poco que tiene bueno, hasta esto se le quitará. Es lo que dice el verso 14, o sea, 10. Tumulto de guerra se alzará en tu pueblo y todas tus fortalezas serán devastadas. Como Salmán devastó a Bet Arbel el día de la batalla, cuando la madre fue estrellada sobre sus hijos. Las fortalezas se refiere a todo sistema de autodefensa que el Creador ha establecido dentro del propio ser humano. ¿Qué estudio hemos hecho? No recuerdo el nombre. En fin. Mediante las herramientas que provee la Torah, uno puede edificar una fortaleza de defensa para sí mismo dentro de sí, porque la Torah ofrece material y técnica de edificación avanzada, ¿verdad? Tecnología avanzada. Pero cuando el mal encuentra una puerta abierta, cuando encuentra una debilidad dentro de la propia estructura, de la fe de uno, cuando encuentra una debilidad dentro de la armadura de una persona, ¿vale? Recuerda que hemos hecho un buen estudio, no sé si está en audio, pero está por escrito, sobre Efesios capítulo 6. Un estudio que trata sobre armas y armaduras, se lo recomiendo, ¿vale? Efesios 6. Cuando el mal encuentra una brecha en las armaduras de uno, cuando uno no se asegura para cubrir su espalda, por ejemplo, ¿no? Se deja una parte descubierta. Cuando no sabe manejar bien la espada, pues una fuerza más superior puede hacer perder su arma, ¿no? Entonces, si uno se queda sin arma, ¿con qué se defiende? Porque la espada está para defenderse y para matar, para defender a otro también. Y hay veces cuando hay que defender y cuando hay que matar, ¿vale? Y el mal puede encontrar fallos en el carácter, en las emociones, en los pensamientos, en la educación. Todo esto estamos llamados a fortalecer
siempre y cuando estudiamos lo que son mishpat, lo que son los debidos procederes. Con el debido proceder de la cosa sabemos cómo no debemos proceder y sabemos dónde hay un mal que no es correcto en nuestra vida y podemos enderezarlo. Si no estudiamos las situaciones, no podemos los fallos, porque podemos tener en nuestra mente doctrinas heredadas del cristianismo, del mesianismo, de donde sea, y con estos podemos obrar mal. Entonces, en situaciones cuando abrimos la oportunidad de hacer un juicio sobre un cierto caso, hay personas que pueden decir, oh, pero yo pensaba igual así. Entonces pensaba mal. No es así. ¿Vale? Salmán. Aquí en el texto está el nombre como Salmán devastó Bet Arbel. Salmán es el nombre abreviado de Salmanasar. ¿Vale? Este fue el hijo de Tiglat-Pilser III. Lo vimos en las partes anteriores, lo mencioné. Este fue quien, bueno, historia, no entramos en historia, ya hay quien se ocupa de la parte histórica. Tiglat-Pilser fue uno de que también se relacionó con el pueblo de Israel. Según los anales de la historia, Salmanasar 5, este Salmanasar que se nombra aquí en las escrituras como Salmán, es el quinto porque obviamente hubo otros anteriores no tan importantes y que no tuvo tan conexión con el pueblo de Israel, por eso no se nombra en la historia. Pero ese Salmanasar V fue el que invadió a Israel en tiempos del rey Josea y como consecuencia este le fue tributario, hemos visto en la parte anterior. Pero luego hizo un contrato con Egipto, también lo hemos visto, tras lo cual Salmanasar sitió Samaria durante 3 años. ¿Vale? Tal como lo declara el siguiente verso, debido a este acto de romper dicha tregua que se hizo entre Israel y Asiria, Hoshea fue llevado como cautivo en Asiria, junto con una gran cantidad de sus súbditos. Pero el exilio total del reino del norte no se completó hasta el reinado de Sargón II, o sea, Sargón II, quien fue el hermano de Salmanasar. Sargón fue quien definitivamente destruyó el reino de Israel y exilió a sus habitantes en el año 720 antes de Yeshua. Bet Arbel, Bet es casa, Arbel, bueno, hay interpretaciones. Arbel estaba situada en Neftalí, en Galilea, y era la ciudad fronteriza más cercana a Siria. Contra ella vino Salmanasar, derramó su mayor furia sobre esa ciudad y en su primera invasión a Israel. Toda esta historia está presentada en 2 Reyes capítulo 17, verso 3. Lo hemos leído creo que anteriormente en una de las ocasiones de los estudios que hemos tenido. Al estilo de lo que sucedió en Arbel, dice las escrituras, Adonai anunció la destrucción de todas las fortalezas de Israel. Si Adonai obra y juzga con piedad, no así el mal. A Satán arrebata hasta el último aliento si se le permite. Por eso recordamos el caso de Job, decía José, ¿no? Dijo Adonai, no te acerques a su vida, ¿vale? Pero su piel sí. Entonces el mal no tiene piedad de nada. Y cuando Adonai retira su cara, oculta su cara, retira su mano, estamos a la discreción de lo que quiera hacer el mal con nosotros. Por eso dijo Yeshua, quedaos en mí, porque separados de mí no podéis hacer nada. ¿Vale? Lo único que podemos hacer es destruirnos y destruir a otros. La madre se refiere aquí a la fortificación de la ciudad de Samaria. Los hijos se entiende igual, el pueblo de Israel que estaba dentro de Samaria era considerada la capital del reino del norte, como Jerusalén la capital del reino del sur. En los textos que se refiere a Jerusalén se presenta como madre también. Esta fue derrumbada, Samaria, los muros de Samaria, de la fortificación, fue derrumbada sobre sus moradores. Lo que dice el texto, cuando la madre fue estrellada sobre sus hijos. A la hora de la verdad, aunque aquellos que han pensado que pueden vivir sin Adonai, al confiar en sus recursos, sus fuerzas, sus negocios, sus empleados, sus escuadrones militares, como se da el caso de las fuerzas de defensa israelí, se darán cuenta que han vivido y confiado en un engaño. Por tal causa, tal consecuencia, dice el verso 15, y es el último, eso ha hecho con vosotros Betel,
por vuestra redoblada maldad, nuevamente se menciona esta redoblada maldad, a la aurora desaparecerá el rey de Israel. De aquí es el segundo verso que menciona o que hace alusión al título que hemos puesto, ¿vale? Se acabó con los reyes del reino del norte, obviamente. Desaparecerá al rey de Israel. Esto ha hecho con vosotros Betel. En 2 Reyes capítulo 17, verso 6, se presenta que en el 9º año del rey de Israel, Josea, por eso le decía al principio que el último rey de Israel se llamaba igual como el profeta, ¿vale? El 9º año del rey de Israel, Josea, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a los israelitas en distintos lugares de su imperio, ¿vale? Esos lugares son mencionados en 2 de Reyes 17. En la segunda parte de este capítulo se presenta como en lugar de los hebreos fueron traídos gentiles que llegaron a ser conocidos en los escritos apostólicos como los samaritanos, ¿vale? No confundan, los samaritanos no son hebreos, pero entre los samaritanos habían judíos o parte de los que vivían en el tribu de Judea que contrataron matrimonio con los gentiles que vivían en Samaria, ¿vale? Y se convirtieron, se mezclaron aquí con ellos. Por esa razón aparece escrito que los rabinos lo veían un poquito raro a todos los demás, lo veían como un traidores a los que no mantuvieron su pureza, se casaron con gentiles, ¿vale? Redoblada maldad, la traducción sería maldad de maldad, que se puede verter como el rostro de vuestra grande maldad, como creo que así aparece en Reina Valera, mostrando que la maldad puede tener una cara, un rostro, según el texto hebreo que usa la palabra panim, aquí en este caso. En el texto hebreo está la palabra panim, seguido de maldad y maldad. 2 veces se repite la misma palabra para enfatizar el estupor, la gravedad del hecho, ¿vale? Y de tal forma que le dejó un rostro, ¿vale? La maldad tiene un rostro. La maldad se llamaba, ¿no?, la mujer en la efa. Cuando abrió la tapa vio dentro que estaba allí la mujer, una mujer que se llamaba o que tenía el nombre maldad, ¿vale? Se le personificó. Aquí se presenta en el hebreo que tiene cara, ¿vale? No aparece en el texto, en la traducción. Dice por vuestra redoblada maldad. Pero en hebreo está la palabra panim, que describe que esta maldad tiene una cara, la cara de la maldad, ¿vale? A la aurora desaparecerá el rey de Israel. Eso es apresuradamente, tan ligero como el alba expuesta por fuga por la salida del sol. Sería una expresión. Aurora aquí se refiere al momento del comienzo de la guerra, ¿vale? Al principio Israel quiso un rey, quien salga delante de ellos en la guerra para que los guíe. Eso dijeron, ¿vale? Ahora, aquel en quien Israel depositaba la confianza sería el primero en ser quitado de en medio. Israel depositó su confianza en el poder militar y no en el Elohim de Israel. Una misma cosa que hacen la nación israelí. Bueno, José, Shalom. Aquí escucharás el audio. Bueno, estamos al final. Estamos ya para cerrar. Pero bueno. Lo mismo que hacen la nación israelí. Hoy mismo su confianza, en lugar de estar en el Elohim de los ejércitos, está en la fuerza de defensa israelí, en las ondas, los escudos de defensa que tienen. Bueno, como es el texto, tus fortalezas serán devastadas, es decir, todo en que se puso la confianza, el hombre pues será reducido a nada. Cuando la persona depositas la confianza en el poder militar en lugar del Elohim de Israel, quien es el jefe de los ejércitos de Israel, como resultado serían destruidos debido al poder militar en quien confiaban. En capítulos anteriores hemos visto que está escrito que su orgullo lo destruirá. Habló sobre Efraín. Eso es que la misma cosa en cual uno confía será quien lo llevará a la destrucción. Y en base a esto dijo Yeshua a Kefa, a Pedro: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada, a espada perecen, ¿vale? Mateo 26, verso 52 es donde Yeshua dijo. El mismo rey de Israel
quien había llevado al pueblo a la idolatría, sería el primero en caer. El rey, en este caso, en este texto, obviamente se refiere a Osea, quien fue el último gobernador del reino del norte. El reino aproximadamente durante el periodo 732-722 antes de Yeshua. Y con la caída de Samaria en el año 740 antes de Yeshua, el reino del norte, es decir, Efraín o Israel, llegó a su fin después de 257 años de reinado. Bueno, con esto aquí concluimos el capítulo 10. Espero que todos esos recursos os sirvan de bendición. Y obviamente quedará por escrito porque nuestra capacidad es tan corta, no podemos retener, ni yo siquiera. Aunque hizo estos estudios, no puedo retener tantas informaciones. Hay de historia, es demasiado, es una cantidad tremenda. Por eso me centré solo sobre la parte de sacar provecho para nuestro día, más que la propia historia de aquel contexto. Para el que quiere ver la historia y los detalles, puede escudriñarlo como material histórico. Pero no estudiamos la historia si no sacamos provecho para nuestra enseñanza, aprovechando la historia para saber qué hacer, cómo proceder nosotros para hoy día, ¿vale? Espero que ha servido de bendición. En mi oración que el Espíritu de Elohim de Israel nos guíe en los siguientes capítulos, que nos da entendimiento y sabiduría y oportunidad de poder estar conectados nuevamente y así compartir de estos manjares para nuestra bendición y obviamente para ser medios para ayudar a otros, para dar. Recibimos para dar. Shalom y Shavuot Tov.